El diagnóstico molecular es una determinación amplia para la detección de una variedad de enfermedades, tanto infecciosas, genéticas, neoplásicas o para la identificación de individuos que nos puede ayudar a conocer las bases moleculares de muchas patologías para el bien de la salud humana. Estas técnicas permiten establecer el diagnóstico de forma más rápida y segura, logrando establecer un pronóstico y aumentar la resistencia de la enfermedad. Dentro de los diagnósticos moleculares conocidos, tenemos los microarrays que permiten un análisis genético molecular de un organismo. Esta técnica se utiliza para realizar el genotipado, análisis de expresión, en las investigaciones de interacciones de proteína con el ADN y en la medicina biomédica permite el diagnóstico de estados patológicos, ya que cubren todo el genoma de un organismo, por ende debe centrarse en genes relacionados con una determinada aplicación diagnóstica. ¿Qué es un microarray y cómo funciona? Los microarrays se basan en la capacidad de las moléculas complementarias de ADN de hibridar entre sí. Pequeñas cantidades de ADN correspondientes a diversos genes cuya expresión es lo que se quiere analizar. Los procesos de microarrays. Primero se hace la extracción de ARN, en donde la elección depende del origen de la muestra. Para lograr obtener un resultado de alta calidad, la muestra debe estar altamente concentrada y pura. Estas se depositan en una lámina de cristal mediante robot de precisión, que con agujas se toman las moléculas de su recipiente y se depositan en las coordenadas adecuadas. A estas muestras de ADN se les denomina dianas. Posteriormente pasa por una síntesis y marcado de ADN complementario, es decir, de las células que se quieren medir su expresión, se obtiene una muestra de ARN que se convertirá en ADN complementario mediante una transcriptasa reversa y se marcará con una molécula fluorescente que es un fluorocromo, la cual emitirá luz al ser excitada mediante una luz láser adecuada. A esta muestra marcada se le denomina sonda y se enfrentará a las dianas del microarray durante la hibridación. Este proceso se realizará sobre el chip de ADN y en la unión de las cadenas de ambas muestras por complementariedad. Cada molécula de ADN complementario marcada de la sonda se moverá por difusión hacia la diana que contenga su molécula complementaria para hibridarse con ella y quedar fijada. Para que la mayoría de las cadenas complementarias hibriden, el microarray se lava y se procede a hacer una medición relativa de la cantidad de ADN de la sonda que ha quedado fijada en cada diana. Una vez ha producido la hibridación del microarray, se lee con un escáner láser y se obtiene dos imágenes, una para cada fluorocromo usado con puntos de luz cuyas intensidades variarán según el nivel de hibridación que se haya producido en cada diana. Esto es para que emitan una coloración. Estas imágenes se procesan mediante un software que cuantifica la señal de cada diana para cada muestra y elabora una base de datos que se analiza con técnicas estadísticas. Se elabora una imagen superpuesta de las dos en forma de un pseudocolor. En la parte de lectura y cuantificación encontraremos que una de las imágenes se colorea en rojo y la otra en verde. De esta manera, los puntos amarillos tienen señal alta en las dos muestras en cantidad similar. Los puntos rojos o verdes indican que la expresión de ese gen predomina en una de las muestras. Finalmente, este análisis se divide en dos partes. Análisis estadístico, que es para identificar y diferenciar los genes expresados en el experimento. En este proceso hay que transformar las identidades de las señales obtenidas en datos numéricos. También hay que considerar las dimensiones, su localización, la forma de cada punto analizado de la imagen y los parámetros estadísticos que pueden asociarse a ellos. Y la segunda parte del análisis es bioinformática, donde los genes identificados se asocian con algún proceso biológico o de función molecular. Los microarrays han dado un aporte para la identificación de genes involucrados en procesos patológicos, estudio de posibles polimorfismos, identificación de mutaciones asociadas a distintas enfermedades, diagnósticos de tumores y también en el desarrollo de fármacos. El análisis y diagnóstico de patologías se relaciona con la expresión genética de los pacientes y la identificación de patrones de expresión. Posee un impacto directo en el diagnóstico molecular del cáncer, aumentando la capacidad de clasificar un tumor determinado y de esta manera se tendrá mayor información acerca de la biología y pronóstico del tumor. En las enfermedades infecciosas,
Los microarrays pueden emplearse en la detección simultánea de un amplio número de microorganismos, como bacterias, virus y parásitos, teniendo una finalidad bastante extensa, ya que abarca la comprensión biológica de los microorganismos, la resistencia de estos e identificación de variantes. También son una herramienta para el diagnóstico clínico de alergias y estudios de inmunogenicidad para el desarrollo de vacunas. En la clínica de trasplante tienen gran relevancia por la capacidad de análisis de tejido, ya que el éxito de un trasplante de tejido radica en el manejo farmacológico adecuado e identificar a tiempo las señales de rechazo por parte del organismo receptor. Tiene un amplio uso en el estudio de enfermedades crónico-degenerativas, algunas con un trasfondo autoinmune, como en el caso de la esclerosis múltiple, en donde se comparan los perfiles de expresión entre tejido cerebral con lesiones causadas por procesos inflamatorios agudos y del cerebro afectado por lesiones crónicas sin proceso inflamatorio. Se puede utilizar en pacientes en la etapa pre- y postnatal, ya que es útil para ver deficiencias intelectuales, TEA o anormalidades congénitas. Las muestras prenatales para utilizar en la técnica pueden ser cultivos de amniocitos, vellosidades y tejido fetal, mientras que en las muestras postnatales es sangre periférica. En cuanto al desarrollo de fármacos, es un beneficio las herramientas genómicas como los microarrays, ya que permite hacer el análisis de gran cantidad de muestras simultáneamente, realizando una comparación de la expresión genética de un paciente antes y después de recibir un fármaco. Serán visibles las diferencias que existen como una prueba de que los pacientes respondedores tienen un patrón característico frente a los que no responden al tratamiento. Se podría predecir qué pacientes tendrán efecto ante un fármaco y cuáles no, y en qué dosis se hace su efecto según cada paciente, logrando individualizar y ajustar la dosis necesaria. De esta forma se analiza y estudia la eficacia de los fármacos. También se puede identificar la localización de posibles dianas terapéuticas y efectos toxicológicos que se asocien, descubrimiento de compuestos terapéuticos en procesos fisiológicos como la respuesta inmune y procesos inflamatorios e infecciones. Por lo tanto, los microarrays tienen un uso en ensayo de toxicidad, seguridad y efectividad de los fármacos. Ventajas de los microarrays: analizar DNA de cualquier tejido, detectar anormalidades citogenéticamente no detectadas, poder concentrar el estudio en áreas de interés, mejor definición y caracterización de anormalidades, interfaz de datos del genoma y otras bases de datos. Además, esta técnica nos permite analizar simultáneamente una cantidad mucho más grande de datos, a comparación con la técnica de PCR, en donde solo se identifica la información que está amplificada. Dentro de las limitaciones de los microarrays tenemos que no detecta patologías con rearreglos balanceados, es decir, las translocaciones. Su mecanismo de desbalance no se puede determinar. Tetraploidias o poliploidias difíciles de detectar. La variación en el número de copias que no aparezcan en la plataforma no se podrán evidenciar. No podemos evidenciar duplicaciones y deleciones bajo el nivel de detección. Necesidad de un microarreglo específico para cada tipo de diagnóstico.